Un cristiano intelectual apreciará mejor que nadie las verdades de la palabra de Dios. Cristo puede ser glorificado mejor por los que le sirven con inteligencia. Presentamos Inverso, analizando la guía de estudio para jóvenes universitarios. Y ahora con ustedes, nuestros conductores. Amada familia, que el Señor les bendiga. Aquí estamos en una entrega más de tu programa Inverso. Estamos muy contentos de tenerte allí con nosotros en esta nueva transmisión de esta nueva temporada de Inverso. Ahora tocando la lección de un hombre de Dios, el libro de Josué. Así que gracias por estar ahí y como voy a decir de costumbre, pero aún no es costumbre. Pero aquí tenemos rostros nuevos y tengo un rostro viejo. Sí. Me refiero a mi amigo, compañero de siempre en este programa de Inverso, el pastor Neilin Solís. Pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga, hermano. Bien, bien. Esta temporada vino en alta y tenemos gente que ahora me toca compartir el espacio con ellos. Ya usted compartió la semana pasada. Sí, me dejaste solo. Y es un placer para nosotros estar con ustedes aquí, que precisamente la interacción con ustedes es la que convierte este programa en algo real y en lo que puede ser las lecciones de escuela sabática de Inverso de las iglesias, de cada uno de nuestros amigos oyentes, de las personas que nos ven en redes sociales. Así que cada uno de ustedes es invitado a formar este grupo de lección de estudio en su iglesia, seleccionar a través de la junta una persona encargada de esta lección, porque son lecciones que están a un nivel de profundizar y de desarrollar el estudio de la Biblia de una forma que puede ser mucho más interesante y mucho más profunda para los que pueden manejar esa información. Correcto. Y si por alguna razón no compraste la guía de Escuela Sabática, recuerda que está la aplicación. Simplemente descarga la aplicación Escuela Sabática y ahí está la lección de Inverso, la lección para jóvenes universitarios. El concepto de Inverso no es que lo ponemos al revés, quiero que entiendan. Es en el verso, o sea, es sumergirnos en el verso con la intención de aplicarlo de una forma más práctica para nuestros jóvenes universitarios y para cada persona que en esta hora sintoniza nuestra radio. Yediel, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Yo estoy feliz y otra vez, como no soy tan viejo aquí, pero un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo esta lección y esperando que sea de bendición también para nuestras vidas. Rosemary, Dios te bendiga. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Amén, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. En el momento que usted lo vea, Dios le bendiga. Si hay gente en Rusia conectada. En todas partes, no importa. Contenta, feliz y agradecida con el Señor por la oportunidad de continuar trabajando en este bonito proyecto con temas sumamente interesantes que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y por último, Ashley, Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias nuevamente por la oportunidad de compartir estos temas tan interesantes. Y realmente la semana pasada estuvo muy buena, pero esta lección de esta semana me impresionó. Sí. Sí. Lo otro fue muy bueno también, Rosemary. Sí. Pero no, ahora entramos al libro. Estamos entrando a donde es. Sí, la lección de la semana pasada, si alguien se está conectando, era como el contexto, porque ahora estaremos ya viendo el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, el tema del pacto, de la posesión de las tierras de Canaán. Es lo que vemos en el libro de Josué precisamente, pero antes de proseguir y leer el texto que nos ocupará durante esta semana, yo quiero que tengamos esta oración para iniciar y le voy a pedir al pastor Yediel que tenga esta oración, por favor. Muy bien, acompáñenos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra y permitir, Señor, también que tú hables a través de ella con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nos ayudes a aprender algo nuevo en esta noche. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos al liderazgo. Un joven líder. Pastor Neilin, interesantísimo hablar de liderazgo, hablar de juventud precisamente. En el liderazgo estamos hablando de la persona que le corresponde sustituir al líder más prominente que la Biblia mencione, por cierto. Aparte de Jesucristo, obviamente. Me refiero a Moisés. Sustituir a Moisés, pastor, no es algo fácil. El asunto era lo multifacético que era Moisés, pastor. Moisés tiene un liderazgo enfocado en algunos aspectos de guerras, enfocado en algunos aspectos de formación de liderazgo, enfocado en algunos aspectos de legislación, que es algo en lo que muy pocas veces notamos a Moisés, pero Moisés es un legislador.
Moisés es el que convierte a Israel en un pueblo al recibir de Dios las leyes y organizarlas y escribirlas en libros. Encontramos a Moisés resolviendo problemas en el desierto. Encontramos a Moisés manejando diferentes tipos de egos y personalidades a un pueblo recién salido de la esclavitud. O sea, los zapatos son difíciles de llenar porque un Moisés que se sentía muy incapaz terminó siendo bastante capaz para la labor a la que Dios lo llamó. Y pensando en eso que tú mencionas, pastor, porque me pongo a pensar en Moisés, aunque no es el tema de hoy, pero ya me tentaste con esto. Pero cuando veo a Moisés y pienso en él, estamos hablando de la única persona que no era un esclavo. Si bien es cierto que nació como esclavo, no se crió como esclavo. O sea, porque siendo un bebito recién nacido, cayó en manos de la hija del faraón y fue criado como un rey, como un príncipe, entiéndase. Fue instruido como guerrero en todas las artes de Egipto. Moisés fue instruido. A diferencia de quien sustituye a Moisés. Porque Josué era un esclavo que había sido libertado. O sea, no se compara una cosa con la otra. La instrucción, la preparación, el tiempo que pasó Moisés entrenándose en diferentes escuelas, la escuela de Egipto y la escuela del desierto, como bien sabemos, el amor de Moisés por su gente, la relación que tuvo Moisés con Dios, que es una cosa incomparable. Estudiamos, por cierto, eso en la lección pasada, cuando hablamos acerca del Éxodo, al punto de poder decirle a Dios que le mostrara su gloria. Hablamos eso en la última lección. Todo esto es interesantísimo porque ahora se levanta un nuevo líder, y ese líder es Josué. Y en esto estaremos enfocados durante todo el trimestre en el liderazgo precisamente de un nuevo líder, un nuevo sistema de liderazgo, una nueva persona que debe sustituir a alguien extremadamente amado en Israel. Muchachos, ¿y qué ustedes piensan acerca de esta perspectiva de liderazgo que tiene que sustituir Josué? Piénsenlo tal vez desde la perspectiva de su iglesia local. ¿No les ha tocado alguna vez sustituir a un líder en un departamento que ustedes sienten que no van a poder llenar los zapatos? ¿O no les ha tocado predicar después que predicó alguien en una exposición? ¿O exponer después de un compañero universitario que tiene una capacidad de léxico tremenda? ¿Cómo ustedes manejan esas situaciones? Mi líder, realmente es impresionante la forma en la que Josué se desenvolvió. Porque muy bien ustedes mencionan que este jovencito no tenía la capacidad de desarrollo que tenía Moisés. Sin embargo, realmente a quien Dios llama capacita. Porque el hecho, o sea, yo nada más de pensar, ok, murió Moisés, me toca a mí tomar esta responsabilidad. Vamos a cumplir X cantidad de tiempo de luto por nuestro líder. Claro. Y perfecto, pasó el tiempo. Ahora me encuentro yo con este grupo de personas rebeldes que no son agradecidas, que son un grupo de personas que son complicadísimas. Imagínense que es una junta de su iglesia. Un grupo de personalidades totalmente distintas con las que usted tiene que lidiar todos los días. Entonces, yo, una novatica, una muchachita que salió de una iglesia súper pequeña y que me toca trabajar con un grupo de personas y personalidades totalmente diferentes, es difícil. Sin embargo, cuando vemos que Josué no se echa para atrás, de que, ay, no, Señor, yo no puedo. No, Señor, dame la fortaleza, dame la sabiduría para poder manejar a esta gente que de verdad es complicado, es difícil. Realmente yo me pongo en los zapatos de Josué y yo digo, dame mucha sabiduría, Señor, dame mucha fuerza, porque es difícil. Sin embargo, que cuando yo estaba leyendo, realmente, haciendo un paréntesis ahí, yo me vi en Josué en algún punto, porque yo venía de no querer hacer algo, trabajar con alguien, a que el Señor me dotara de ciertas características para poder hacer el trabajo que hoy día estamos haciendo, y para la gloria de Dios se están dando los frutos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo la capacidad, o ¿cómo lo voy a hacer con tantas complicaciones que pueden enfrentarse? Sin embargo, el Señor te dice, no, mi amor, tranquilo, yo estoy aquí contigo, yo voy a trabajar contigo, todo lo demás tú me lo dejas a mí. Entonces, cuando eso sucede, olvídate que todo va a estar bien.
Pero una cosa, Josué no surgió de la noche a la mañana, sino que la primera lección, como se llama esta semana, lecciones de liderazgo, la primera lección que pude extraer de esta semana es que los líderes invierten tiempo en formar a las personas que ocuparán su lugar. Excelente. Y me traslado al Club de Conquistadores, por ejemplo. En la clase de viajero, guía, usted como consejero, usted como director, ¿está formando a sus conquistadores? ¿O usted como líder en cualquier ámbito está siendo humilde, le gusta enseñar, le gusta pasar esos conocimientos, enseñarle cómo se hacen las cosas para que alguien ocupe su lugar? No sé si lo estamos haciendo, porque en diferentes lugares, incluso en la casa, hasta con los hermanos o en el trabajo, en la universidad, tenemos algún tipo de liderazgo y hay alguien que va detrás de nosotros, que le estamos enseñando o tal vez ni siquiera le estamos enseñando. Pero Josué tuvo a alguien y tuvo a Moisés, un tremendo líder. Y es así. Y respondiendo a la pregunta, vamos a ser honestos. A veces uno se pone y dice, no es sencillo. O sea, predicó tal pastor, predicó tal gente, o este director de jóvenes de mi iglesia. Exacto. El director de jóvenes de la universidad. Que se hizo un campamento chulísimo, que se hicieron un montón de actividades en ese año. Este director nuevo que viene tiene eso en mente y también ve a los demás diciendo, vamos a ver qué trae. Y uno empieza a pensar. O sea, me empiezo a cuestionar. ¿Qué yo puedo hacer si ya este que estaba lo hizo todo? Y a mí me llama la atención, y la lección también lo presenta, que la primera vez que Josué aparece en la narración bíblica en un momento de crisis. O sea, en una batalla, los amalecitas le cayeron a ellos por sorpresa, y el que se encargó, al que encargaron de dirigir todo ahí, fue a Josué. Josué, que había estado siendo un esclavo también. Josué, que quizás no tenía experiencia de muchas otras personas. Josué, que era jovencito para ese entonces. A ese se le encargó que lo guiara. Y así como decía Ashley también, es bueno ver cómo Josué se fue entrenando en pequeñas responsabilidades. A veces nosotros como jóvenes pensamos que si yo fuera el director del club, yo hiciera esto. Que si yo fuera director de jóvenes, yo hiciera esto. Esto sí está lindo. Pero es difícil decirlo, pero en lo que yo estoy, en un cargo pequeño, en una responsabilidad pequeña, no me destaco. Y el Señor es claro cuando dice eso en su palabra también más adelante, que aquel que es fiel en lo poco, también entonces se le puede confiar más. Pero si tú no eres fiel en eso, poco, si tú no eres responsable en eso, ¿quién te va a poder confiar más? O sea, es un hecho de responsabilidad para nosotros también como líderes, entonces, desarrollar esas responsabilidades pequeñas, las cuales también nos prepararán para desafíos más grandes. Mira, déjeme ayudar al pastor a los amigos oyentes que tal vez no saben en qué contexto estamos hablando de Josué. Perdóname, antes de que leas, es el texto de Éxodo 17, vas a leer, acerca de Amalek. Pero antes de leer esa lectura, permíteme solamente puntualizar tres cositas, tres detalles que pienso que son valiosísimos de lo que hemos conversado hasta este punto. Me encantó, Ashley, y lo tenía aquí marcado para mencionar también, el tema de poder crear ese relevo en el liderazgo. Miren, eso es un punto que a veces no le damos el valor que necesita. Hay mucha literatura, por cierto, que habla acerca de esto. Recientemente leí un libro muy interesante llamado Next, que tiene que ver precisamente con la creación de sustitutos. Hay empresas multimillonarias que hoy no existen simplemente porque el dueño nunca creó a alguien que lo sustituyera. O sea, nunca mentoreó a alguien, no agarró a un jovencito y lo formó. No existió eso. Y deberíamos los líderes entender, en primer lugar, que no somos eternos. O sea, un día yo no estaré más en el lugar donde estoy. Y si el Señor no viene pronto, yo me voy a morir. O sea, eso no lo quita nadie. Si el Señor no viene antes, yo me voy a morir. Y ustedes también, por cierto, si no sabían. Y los que nos escuchan ahí. O sea, usted no es eterno. Y si no creamos un elemento de sustitución en el liderazgo, si no estamos formando a alguien, si voy al plano de la iglesia y soy anciano de iglesia y yo no estoy agarrando los jovencitos y le estoy enseñando cómo dirigir, cómo hacer un itinerario, cómo preparar un sermón, cómo subir a plataforma, cómo buscar a la gente que va a subir, esos elementos protocolares que hacemos. Si usted no está enseñando a alguien, yo le aseguro cuando usted se muera, porque se va a morir, entonces no habrá alguien que lo haga en su iglesia.
O sea, el tema de crear un relevo en la juventud de hoy no es un tema que deberíamos tomar a la ligera. La iglesia que tendremos en 20 años estará formada por los muchachos que están ahí corriendo en su iglesia, quiero que sepan. Entiéndalo. Los dirigentes en 20 años no será usted. Usted posiblemente no se va a poder levantar de la cama ya. Serán los muchachos que están ahí. Ese que tiene 15 años ahora, que está enamorándose de cada muchachita en la iglesia, Señor, que usted lo ve súper intrépido, que siempre está en el baño porque no quiere sentarse en la iglesia, será el dirigente de su iglesia. Necesitamos agarrar a esos muchachos y formarlos. Yo no sé cuánto dolor de cabeza le dio Josué a Moisés en algún momento dado, pero seguro que algunas cosas Josué hizo que no están escritas porque no interesó al escritor, que no fueron las mejores. Pero Moisés siguió trabajando con Josué. Y alguna que otra está escrita para que entendamos que no era una persona perfecta. Correcto. Y los errores lo cometió ya incluso en la dirección. Y también allí. Pero quiero que entiendan bien que necesitamos crear un relevo. Es lo que quiero que entiendan. Moisés creó un Josué. En segundo lugar, las cosas pequeñas que mencionaba. El liderazgo no consiste simplemente en ahora yo agarro y hago un campo nacional, por decir algo, ya como mencionaste ahorita. No, usted va a empezar haciendo tal vez un cumpleaños en su casa o trabajando en un grupo pequeño de 10 gente, haciendo cosas pequeñas y hágalo bien en las cosas pequeñas. La clase de inverso. Y esas cosas pequeñas te van a permitir avanzar, crecer en nuevas cosas. Hoy le predico a 10 gente en una marquesina y un día Dios me pone a predicarle a una multitud de 10,000 personas. O sea, todo es un proyecto de ser bueno y hacerlo mejor en las pequeñas cosas que me correspondan. O sea, es tema de liderazgo en lo más pequeño que pueda llegar a mi mente. Y termino esta sección, pastor, de la lección de liderazgo que veo aquí en la lección. Y es lo que presenta el autor cuando dice: la mayor lealtad de Josué era hacia Dios y no tuvo miedo a quedarse solo en la multitud cuando la mayoría iba por el camino equivocado. Nosotros no somos cualquier tipo de líderes. Hay mucha literatura de liderazgo, se los aseguro. Pero nosotros somos llamados a ser líderes espirituales. Líderes que entendamos que nuestro superior, aunque podemos tener muchos hombres por encima de nosotros que nos dirigen o presiden, pero en sí tenemos a Dios al que servimos. O sea, Dios siempre nos ve, Dios es el líder superior, a Él debemos todo cuanto somos y es aquel para quien nada es imposible. Adelante, pastor. Entonces vamos a ir, para nuestros amigos oyentes, a Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16, para dar un poco de contexto a lo que estamos estudiando durante esta semana, que son esos aspectos del liderazgo formativo que tuvo Josué antes de enfrentarse a Canaán y a sus desafíos particulares. Así está escrito: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Tremendo relato. Es la primera, como bien mencionaste, la primera entrada en escena del guerrero Josué. No tenía experiencia militar, Josué, lo mencionamos ahorita, no era un Moisés que había sido entrenado. Ese no es el caso. Estamos hablando de un esclavo liberto que ahora Moisés le asigna una función. Y es interesantísimo cuando uno recibe ese primer voto de confianza. Wow.
Y fue un voto de confianza muy serio, por cierto, porque era a pelear que iba. No era dirigir un club de conquistadores ni una unidad. Era a formar un pequeño ejército, por decir algo, de también otros esclavos libertos, sin experiencia militar. Eso debió ser muy complicado, de todas maneras que lo podamos ver. Pero Josué se atrevió. O sea, usted no nota una vacilación en Josué. Usted no nota a un Josué poniendo excusas. Usted no nota a un Josué vacilando. Josué hace lo que le piden y va a la batalla. Sí. Vemos que él no porque, yo no conozco. No. Él dijo, yo tengo fe, vámonos. ¿Quién que va conmigo? ¿Quién es que me va a acompañar? ¿A dónde que hay que ir? Moisés dijo, vayan tantos. Y él fue uno de los primeros que fue. Él no tuvo ningún inconveniente al momento de ir al pueblo de los amalecitas que Moisés mandó, sí. Ajá. Entonces, él dijo, vámonos, yo estoy disponible para trabajar, para hacer lo que haya que hacer. Y como usted mencionó la frase más atrás, que la mayor lealtad de Josué era hacia Dios y no tuvo miedo de quedarse solo en la multitud cuando la mayoría iba por el camino equivocado. O sea, él dijo, el Señor está conmigo y esto es lo que al Señor le agrada. Por más que los demás, que eran mayoría, como nosotros tenemos por costumbre de que mayoría siempre gana, en ese caso él dijo, no, mayoría en ese momento no tiene la razón, al Señor eso no le agrada y lo que el Señor me diga que voy a hacer, eso es lo que voy a trabajar. Que fulano me diga no porque tú estás mal o que me acribilla, vamos a decir, porque yo no cedí ante tal situación. Manito, tranquilo. El Señor me dijo esto y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, esa iniciativa de Josué de quedarse solo a pesar de que la mayoría tenían la razón según ellos, sin embargo era lo contrario a que lo que el Señor había mandado hacer. O sea, es impresionante. Nosotros hacemos eso. A veces nosotros nos encontramos en ciertas situaciones en las que nosotros decimos, vamos a hacerlo porque ya estamos, pero nosotros tomamos la iniciativa de decir, no, espérate, no es esto lo que hay que hacer, no es esto lo que el Señor quiere para que nosotros hagamos. Otras personas se van a salvar a través o por esa situación. Y esa es otra lección que nos demuestra, porque vemos que Josué era un líder enfocado, él sabía para dónde iba. Él sabía cuál era su norte. Y eso no impidió que en otros momentos, como vemos en la historia, que aunque la mayoría pensaba lo contrario, él siempre iba a decir lo que era correcto. Iba a actuar en la forma que Dios le había mandado a actuar. Siempre, en todo momento. Y la lección nos dice una clave para el éxito en todo liderazgo cristiano, que lo leo aquí, que dice que Josué se apresuraba a obedecer la voz de Dios sin cuestionarla. Amén. Interesantísimo esto. Porque el tema hoy es que vivimos cuestionando lo que Dios dice y nos creemos con mejores ideas que Dios. En ese sentido, Josué comenzó mejor que Moisés. Sí, ¿no? Moisés, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Mi líder. Eso es verdad porque no vacila, acciona. Cuando lo vemos, por ejemplo, y tú lo que hablabas ahorita, precisamente hacías referencia a esa mención de Josué cuando va como espía. O sea, la expresión que usa la guía de estudio cuando Josué se mantiene firme ante la oposición de todos, es cuando él y Caleb se mantienen firme a Dios, cuando los 10 estaban hablando tonterías por ahí, ellos firme en lo que Dios dijo y confiado para ir a pelear ahí mismo, sin medir palabras. Si Moisés decía vayan, Josué era el primero que iba a ir. Y usted lo va a notar esto. Ahora, yo quiero antes de irnos a esta pequeña pausa, mencionar algo que aquí menciona el autor, muy, muy interesante. Él dice, hoy Dios necesita jóvenes como Josué, que se muevan con rapidez cuando amanece el peligro y no retrocedan por muy feroz que sea la oposición. Hoy vivimos días muy complicados y estoy hablando a los jóvenes oyentes y también adultos que están ahí conectados con nosotros en esta hora en Inverso. No tenemos tiempo para vacilar. O sea, si hay un tiempo que nos ha correspondido vivir donde necesitamos levantarnos como los atalayas de Dios y comunicar la verdad sin temor, es ahora. Tenemos los medios para hacerlo.
tenemos un celular para comunicar, tenemos una computadora en la que podemos hacer un live y comunicar la verdad de Dios. No deberíamos guardar silencio. O sea, tenemos muchas maneras de hacer entender a la gente y comunicar lo que es la verdad de Dios. No podemos guardar silencio ante tanta gente que habla tantas tonterías. O sea, debe haber jóvenes que estén hablando lo que es lo correcto. Donde tantas avalanchas de maldad, de porquerías, y perdón la expresión, de tanta promiscuidad, de tantos en vivos que se hacen simplemente para promover cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Necesitamos una juventud que se levante, como Josué, y que vaya en el nombre de Jesús y que pueda pelear por él. Y de seguro que Dios nos dará la victoria. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en breve porque esto no termina acá. Así que regresamos con Inverso. El Instituto Bíblico de Mayordomía Cristiana de la Asociación Central Dominicana presenta el curso de Consejería Financiera todos los domingos, iniciando el 5 de octubre hasta el 23 de noviembre, en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la Iglesia Adventista de Gascue. Expertos te ayudarán a tomar buenas decisiones bajo una perspectiva bíblica. Inscríbete ahora. Curso de Consejería Financiera. Para más información, 809-689-2101. Amada familia, gracias por continuar con Inverso, gracias por ser parte de este espacio. Estamos estudiando precisamente la guía de escuela sabática para universitarios con la lección y con el nuevo libro estamos estrenando el libro de Josué. Iba a decir el Evangelio de Josué, pero es casi un Evangelio. Así que gracias por estar ahí y estamos en la lección número 2 y estamos hablando de liderazgo precisamente en la persona de Josué. Hace un ratito simplemente mencionábamos cómo necesitábamos jóvenes como Josué en este tiempo. Sí, y algo que destacábamos era también cómo Josué se movía con rapidez frente al peligro. A pesar de que no tenía las capacidades, las actitudes, las competencias para hacerlo, aún así decía, si esto es lo que tú me estás mandando a hacer, yo voy a actuar, yo voy a hacer eso. Y yo podría decirlo así, hay un mal que como jóvenes nos invade mucho ahora. Y es que frente a situaciones, adversidades, frente a tantos gigantes que vienen contra nosotros, nos sentimos incompetentes. Nos sentimos que no tenemos las competencias necesarias para alguna situación que viene o alguna responsabilidad que debo desempeñar. No siento que tengo las competencias. No me siento bien. Cuando lo que Dios pide de nosotros es, aunque yo no sepa, yo te estoy enviando a que lo hagas. Yo sé por qué te lo estoy haciendo. Y a través de eso también Dios busca fortalecer en nosotros esas habilidades. Como decíamos, Josué no era un guerrero experimentado. Josué era un esclavo, al igual que todos los demás. Y al él entonces destacarse y decir vamos, en vez de poner excusas, Dios entonces lo siguió capacitando como el guerrero del pueblo de Israel. Ustedes notaron que 40 años antes de que Dios lo eligiera para ser el líder sucesor, ya él estaba cogiendo su entrenamiento. Dios se estaba preparando. Es decir, no se comienza, ay, ya se está acabando este periplo, ya se está acabando esta generación. Déjame ir a formar un líder de ahora para ahorita. No. Los líderes se van formando y se van desarrollando mientras va pasando la situación, mientras se van dando los casos. La experiencia. Mientras aparecen las crisis. Se toman personas. A veces parece que uno diría, pero no, él no tiene experiencia en esto. Pero si es una persona que ha demostrado fidelidad, que ha demostrado consagración, que ha demostrado estar cerca cuando se le necesita, entonces colócalo y Dios va a ir marcando a esa persona, va a ir desarrollando su liderazgo y todo eso se va a mostrar en el futuro. Quiero destacar uno de los casos que llegué a ver en el que Josué recibió una pequeña reprimenda de Moisés. Y está en Números capítulo 11, versículo 28, que fue cuando había un grupo de personas que habían recibido el Espíritu Santo y estaban profetizando.
pero unos se quedaron en el campamento y estaban haciendo lo mismo. Entonces Josué dijo a Moisés, Señor, mire, impídaselo. Y Moisés le dijo, no, ojalá yo, Josué, que todos en el pueblo puedan profetizar. Y de esta manera le estaba dando una lección de liderazgo interesante. Josué podría estar considerando que estas dos personas estaban minimizando el liderazgo de Moisés y dijo, no, Señor, usted no puede permitir que alguien opaque a usted que es el líder. Y Moisés le enseñó una lección de humildad que yo entiendo que marcó la vida de Josué, porque nosotros vemos la actitud de Josué de ahí en adelante y no es un líder que está tratando de acaparar la cámara. Y eso también es una lección para nosotros, dentro de nuestro aprendizaje del liderazgo, dentro de nuestro desarrollo como personas que están sirviendo a Dios. Nosotros vamos a encontrar momentos en el que tendremos que desenfocarnos de la persona y enfocarnos en lo que se necesita lograr, en lo que se necesita desarrollar y en que Dios se mueva entre su pueblo, que esta es una de las cosas que quiero destacar de esa experiencia particular. Sí, que nosotros tenemos que entender que ser líder no es igual a ser jefe. O sea, ser jefe es lo que yo diga. Sin embargo, el liderazgo no se trata de lo que yo diga, sino de lo que el Señor necesita que nosotros hagamos. Lo que el Señor nos manda a realizar para el favor de que otras personas sean salvas. Porque si nosotros nos damos cuenta, como decía el pastor anteriormente, nos vamos a morir. Entonces, si nosotros nos vamos a morir y no preparamos a alguien que sea nuestro sucesor, ¿quién va a predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo? ¿Quién o por quién otras personas van a conocer a nuestro Señor? Es importante que nosotros, como no necesariamente líderes, sino como cristianos, siempre tomamos la iniciativa de, mira, esto no se está haciendo, vamos a implementarlo. ¿Qué tú opinas de que de esta manera podamos alcanzar a otros jóvenes, a otros inversos? Es un buen programa para que en tu iglesia puedas atraer a cierto público, a cierta edad, a conocer más a fondo a Dios, a que hayan ciertos temas que puedan interesarle y que de esta manera eso pueda transmitirse a otras personas como lo hacía Josué. Porque Josué no simplemente se quedó con lo que Moisés le dio, no. Él capacitó a otras personas, porque para usted ganar batallas, él no lo hizo solo, él lo hizo con más personas. Entonces, esas otras personas que fueron sus seguidores, entonces él los capacitó, los ayudó, los orientó, los llevó, oró por ellos, no solamente los acusaba cuando hacían algo como usualmente pasa en muchas ocasiones, sino que oro por ti, ¿cómo tú estás? ¿Cómo vamos? ¿En qué estamos? Para que la cosa funcione mejor y que cuando el Señor venga, encuentre a otras personas salvas a través de esto. Muy interesante lo que mencionas. Yo quiero rescatar, pastor, del relato que leías en la batalla contra Amalek, lo que sucedía allí. Si usted ha leído la historia, notará que esto no era simplemente una batalla física, era una batalla espiritual. Satanás, por cierto, no aparece de forma tan abierta en el Antiguo Testamento. Usted no va a notar tantas menciones, son prácticamente inexistentes, donde te diga aquí Satanás apareció. No, son puntuales en casos, digamos, más divinamente conectados que terrenalmente manifestados. Porque Satanás se manifiesta simplemente en los pueblos que él gobierna. Entonces, Amalek es un representante del diablo acá, quiero que entiendan bien. Y las tropas dirigidas por Josué es el ejército de Dios. Entonces, no es simplemente una batalla de armas físicas, repito. Era también una batalla espiritual. ¿Por qué digo esto? Cuando usted revisa el relato, usted notará que cuando Moisés estaba orando, usted nota que entonces prevalecía Josué, Israel en este caso, comandado por Josué, contra Amalek. El autor destaca algo que a mí me encantó, que es el tema de este ministerio intergeneracional, de un Moisés que está en el ocaso de su ministerio y un Josué que está surgiendo.
Un Moisés que ya está en más de la tercera edad, ya está muy por arriba de los marcos de nuestra edad en este momento. Y un Josué que es joven. Pero detrás del joven que está peleando hay un adulto orando. Tremendo. Y eso me encantó. Me encantó porque si algo hace falta hoy, queridos oyentes, adultos que están ahí escuchando nuestro programa en esta hora, jóvenes, es que podamos tener eso en nuestras iglesias. No es que tengamos adultos criticando lo que el joven haga. Santo. Es adultos que oren por nuestros jóvenes. Que cuando vemos a ese muchacho accionando por Dios, tengamos un contingente de adultos orando por él, clamando por él, pidiendo fortaleza de Dios. Esto no es una batalla simplemente de armas físicas, es una batalla espiritual que también está lidiando ese joven que está ahí al frente de la batalla. Yo no sé cuántas inseguridades podría tener Josué, pero él sabía que había un Moisés orando en el monte. O sea, el Moisés que estuvo en el Sinaí, que recibió las tablas de la ley, está orando por mí. Así que si él está orando por mí, sigamos peleando. Y no es curioso, pastor, que mientras él tenía la mano levantada, ellos estaban peleando. Claro, con mucho y había victoria. Porque, repito, es una batalla espiritual que se lidió en ese entonces y también se lidia hoy. Y dirigir muchas veces es un trabajo muy solitario. A veces es estar cima en la montaña. A veces pasar tiempo sin ese abrazo del amigo. Porque muchas veces la gente no entiende lo que el líder está haciendo. Porque obviamente el líder tiene una visión más amplia de las cosas. Y ahí necesitamos entender, interiorizar y relacionarnos con ese Dios que está a nuestro lado para que sigamos avanzando. Pastor, definitivamente Josué, aparte de reconocer que la victoria él no la iba a obtener por sus fuerzas, también me da otra lección. Todo líder tiene sentido común. Me llama la atención cómo Josué está ubicado. Él sabía que su lugar, su posición era el campo de batalla. Excelente. Que tal vez otro líder, para querer estar en una posición un poquito más elegante, donde yo no me ensucie. Buscando view. Exactamente. Una posición con más altura, tal vez hubiese dicho, yo me voy a ayudar a Moisés a orar para yo llevarlo un poquito. Sí, al lado del jefe, para estar al lado del jefe, para estar al lado del jefe. Le agarró un brazo y le agarró el otro. Y que vemos entonces que Moisés tampoco se pone. Moisés sabe que está ayudando a otro líder que viene en proceso. Y él reconoce su rol. O sea, aunque yo soy el que lleva guiando a este pueblo todos estos años, Josué debe encargarse de esa parte. No se convirtió en una carga para Moisés. Exacto, y tampoco se puso a interrumpir el proceso de aprendizaje de Josué. O sea, quería que él fuera aprendiendo en esa experiencia y mientras tanto lo apoyaba en la parte espiritual, intercediendo por él, ayudándole en lo que necesitaba. Así mismo en la reprensión que destacaban ahorita también, buscaba enseñarlo, buscaba dejarlo también que se desarrollara, no evadía lo que decía. Y quizá aquí hago una invitación a los líderes en las iglesias. A los jóvenes nos sentimos bien cuando se nos apoya. Nosotros nos sentimos bastante bien, nos sentimos bastante enérgicos cuando nuestras ideas toman lugar. Nosotros no queremos opacarlos a ustedes. No queremos ponernos por encima de ustedes. Nosotros sabemos que ustedes tienen muchos años, han aprendido muchas cosas, pero nosotros tenemos, sin ofender, tenemos la mente fresca, queremos ayudarles también a ver otros puntos de vista. Queremos que de esa forma ustedes también puedan mezclar esas ideas y ayudarnos a enfocarlas y que de esa forma entonces podamos trabajar unidos y nosotros ir aprendiendo también. El conocimiento que tenía Moisés en ese momento de lo que ustedes comentan, de yo voy a interceder por ustedes, yo voy a orar, yo voy a pedir al Señor para que les dé fortaleza, para que les ayude, hacía que Josué estuviera con los pies sobre la tierra, que él entendiera que por sus propios medios él no iba a ganar, no iba para ninguna parte, que si él no le entregaba al Señor esto, pues no iban a ganar. Si Moisés no intercedía por ellos, no iban a hacer absolutamente nada. Y eso, como nosotros como jóvenes, como carne fresca, como tú decías, con mentes más frescas, tenemos que entender que los que ya están y tienen experiencia. Ellos tal vez no nos quieren detener, pero sí nos quieren ayudar a ser mejores o a mejorar en ciertos ámbitos. Nosotros tenemos que entender que no nos las sabemos todas. Como dice mi amigo Pedro, los jóvenes de ahora creen que se las saben todas. Nosotros tenemos que decir, no, ellos tienen un poco más de experiencia. Nosotros entendamos
que es imposible que si yo no sé algo, lo voy a de una vez agarrar. No. O sea, Josué dijo, ok, tú estás orando, yo voy para la batalla. Tú estás orando, yo voy a comprender que solamente con tu oración y por el poder de Dios, esas batallas yo las voy a ganar. De lo contrario. Así es. Una de las cosas interesantes también que hace la lección de Inverso siempre es conectar esas historias que están hablando del desarrollo del pueblo de Israel con el ministerio de Cristo. Con el más grande líder. Entonces, en el caso de Josué es imposible no conectarlos en el nombre. Sí. Cuando le cambió Moisés en Números capítulo 13 el nombre de Oseas a Josué, incluso, quiero que ustedes sepan, no sé si lo sabían, que en el Nuevo Testamento, cuando se usa el nombre Josué, especialmente en Hebreos, se usa construido igual al nombre de Jesús. Es decir, usa a Jesús para referirse a Josué. Hoy en día nosotros tenemos un problema con el asunto, que si decir Yeshua, o algunos dicen Yahashua, que es la forma más correcta. En el caso, nosotros sí debemos entender algo. La vida de liderazgo de Josué era también un anticipo de esa batalla espiritual que Jesús también iba a pelear en favor de la raza humana. Claro, Cristo lo iba a hacer en una dimensión que Josué no podía ni siquiera soñar. Pero es bueno que nosotros entendamos cómo nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestro liderazgo también es parte de una muestra de lo que hace Dios por la humanidad. O sea, nosotros al hacer las cosas bien, representamos al Dios al que servimos. En nuestra dimensión, en nuestro pedacito, nosotros hacemos una muestra de lo que Dios quiere hacer a través del ministerio de Jesucristo. Bueno, ya en la conclusión, tenemos un minuto cada uno, rapidito para concluir, pero aprovecho mi oportunidad. Volviendo al tema que mencionaba Pastor Neilin, Cristo es el mayor líder que ha pisado esta tierra, sin lugar a duda. Y cuando comparamos a Josué, que era tocayo de Jesús, o Jesús tocayo de Josué, como usted quiera, comparten la misma raíz del nombre, entiéndase en el hebreo, como tú bien planteabas. Y usted compara las magnitudes de los éxitos de uno u otro y las batallas libradas, y un Josué que conquista la Canaán terrenal para que su pueblo habite allí. Quiero que entiendan que nuestro Salvador Jesucristo libró grandes batallas, y cada batalla que libró triunfó en el nombre del Señor, y nos abrió el camino y logró la conquista para que ahora cada persona que nos escuche en esta hora podamos entrar a la Canaán celestial en el nombre de Jesús. O sea, Dios venció, Cristo venció, nuestro caudillo venció, y damos gloria a Dios por ese triunfo del liderazgo de nuestro Salvador. Así que podemos caminar con fe, confiados en que tenemos victoria asegurada en Jesucristo. Sí, claro, y es importante que usted hoy medite y tome en cuenta de que, como decía el pastor, Jesús ganó. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte, trabajar para el Señor y ganar estas victorias, estas batallas en el nombre de Jesús. Y también recordando algo que nos invita a la lección, recuerden que la fuerza viene de Dios, pero también es necesario un esfuerzo de parte de nosotros. Tenemos que pedirle a Dios la ayuda, pero también nosotros actuar. No es simplemente yo entregarme a Dios, decirle, Dios, que yo quiero que tú me ayudes, que tú me capacites. También muévete, también actúa. Dios quiere usarte, Dios quiere darte la fuerza, pero si no te mueves, no vas a poder ver a ese Dios obrando en tu vida, así como lo hizo con Josué. Así que es mi invitación también entonces para ti, joven. No te quedes sentado, no te creas que eres incompetente. Déjate guiar por Dios. Confía plenamente en Dios y Él te dará las fuerzas para vencer. Amén. Igualmente, esta lección nos hace recordar lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Josué tenía esto muy claro y por eso logró la gran conquista. Amén. Yo creo que me quedo con las palabras de Yediel ahorita al principio, y es que tu liderazgo se va a demostrar en la primera crisis que aparezca, en la que tú intervengas y te comprometas con la ayuda de Dios a manejarla. Puede haber una crisis ahora en tu iglesia, en tu familia,
en tu universidad, en tu espacio de trabajo. Y puede ser la oportunidad que Dios te está dando para demostrar de qué estás hecho. Hay personas que están buscando liderazgos en la actualidad en donde puedan destacar, pero destacar no es en donde todo está en orden. Es el manejar una crisis, el dar un paso en medio de una situación compleja en donde Dios quiere manifestarse. Y especialmente nosotros que manifestamos liderazgo en el ambiente cristiano, tenemos que saber que en el ambiente cristiano siempre vamos a manejar crisis. Por eso lo más importante es dejar que Dios, en medio de cualquier circunstancia difícil, nos use para su gloria. Amén, amén. Bueno, familia, esto ha sido Inverso. Gracias por ser parte de esta entrega en esta noche. Continuaremos el próximo jueves, así que te esperamos, pero antes vamos a tener una oración de cierre. Pastor Neilin, por favor, ore por nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad maravillosa de conocerte y de seguir tu escuela, oh Señor, de liderazgo. Te rogamos que nos capacites para ser personas que cada vez lo hagamos mejor para tu honra y tu gloria. Amén. Que seamos instrumentos de salvación y de bendición para otros. Y que de esa manera también acerquemos la conquista de la tierra prometida, del reino de los cielos. Te rogamos eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.